muy por debajo de las cumbres nevadas de las montañas nubladas, se extiende el antiguo reino de Khazad-dûm. Allí, donde los enanos extrajeron el precioso mithril y donde más tarde reinaría la oscuridad de Moria, nació una historia marcada por la guerra, la venganza y el nombre de un temido caudillo orco, Azog. Buenas noches, viejo amigo. Ponte cómodo, deja atrás el ruido del día y acompáñame mientras descendemos lentamente a las profundidades de Moria, donde aún resuenan los ecos de enanos y orcos. Antes de comenzar nuestro viaje, como siempre, si te gustan las historias sobre la Tierra Media, te invito a dejar tu comentario y a suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más antiguos de este mundo legendario. Y ahora, escucha con atención, porque todo comenzó mucho antes de que el nombre de Azog sembrara temor en las profundidades de Moria, sino que todo empezó cuando los enanos cavaron demasiado profundo bajo la montaña. Mucho antes de que las sombras reclamaran aquellas profundidades, antes de que los orcos recorrieran sus pasadizos y antes de que el nombre de Moria despertara temor en los corazones de muchos, aquel lugar fue conocido por otro nombre, un nombre antiguo y orgulloso, Khazad-dûm. Bajo las inmensas raíces de las montañas nubladas, los enanos de la casa de Durin habían levantado uno de los reinos más grandiosos que jamás existieron en la Tierra Media. Sus salones eran vastos como catedrales de piedra, sostenidos por pilares tallados con una paciencia que solo los siglos podían otorgar. Escaleras interminables descendían hacia cámaras profundas, y puentes de roca atravesaban abismos donde la luz apenas llegaba. Los muros estaban cubiertos de relieves antiguos que narraban la historia de su pueblo, la llegada de Durin el Inmortal, el despertar de su linaje y las primeras estancias excavadas en la roca viva. En las grandes puertas y arcos se entrelazaban motivos de martillos, estrellas y coronas, símbolos de una casa que había prosperado bajo la montaña durante incontables generaciones. En aquellos días, las forjas ardían día y noche. El sonido rítmico de martillos contra yunques recorría los túneles como el latido mismo de la montaña. Los artesanos enanos trabajaban la piedra, el hierro y la plata, con una habilidad que ninguna otra raza podía igualar. Cada galería, cada puerta, cada estatua era testimonio de su paciencia y de su orgullo. En las salas de trabajo, la luz rojiza de las brasas iluminaba los rostros concentrados de los herreros, mientras las chispas ascendían brevemente en la oscuridad antes de desvanecerse. El aire estaba impregnado del aroma del metal caliente y del carbón ardiente, y el eco de los golpes se repetía una y otra vez entre los pilares de piedra. Pero la verdadera riqueza de Khazad-dûm no se hallaba en el oro ni en las gemas que adornaban sus cámaras del tesoro. En lo más profundo de la montaña existía un metal tan raro que apenas se encontraba en ningún otro lugar del mundo. Los enanos lo llamaban mithril, y su belleza era casi imposible de describir. Era ligero como una pluma, y sin embargo, más fuerte que el acero templado. Podía pulirse hasta brillar como la plata bajo la luz de las antorchas, pero jamás perdía su brillo ni se manchaba con el paso del tiempo. Los elfos lo llamaban la plata verdadera, y entre todos los pueblos de la Tierra Media se convirtió en uno de los materiales más deseados que existían. En las profundidades de las minas de Khazad-dûm, vetas de mithril serpenteaban por la roca como si fueran venas de plata líquida escondidas en el corazón de la montaña. Algunas aparecían como delgados hilos brillantes entre la piedra oscura. Otras formaban vetas más amplias que reflejaban la luz de las antorchas con un resplandor suave y frío.
Cada nuevo hallazgo traía riqueza y renombre al reino de Durin, y durante generaciones los enanos excavaron con paciencia, ampliando sus túneles cada vez más hacia abajo. Con cada galería nueva, el reino crecía, extendiendo sus caminos bajo la montaña como las raíces de un árbol gigantesco. Así fue como Khazad Dûm creció hasta convertirse en la mayor de todas las moradas enanas. Sus puertas occidentales se abrían hacia las tierras de Eregion, donde en otros tiempos los elfos habían comerciado y convivido con los enanos. Durante largos años hubo amistad entre ambos pueblos, y caravanas atravesaban los caminos llevando obras de artesanía, metales preciosos y conocimiento. A lo largo de esos caminos llegaban mercaderes élficos y viajeros que contemplaban con asombro las puertas talladas de la ciudad subterránea. Y cuando las puertas se abrían, la luz de las antorchas revelaba pasillos interminables que se internaban en la montaña, como si el propio mundo hubiera sido ahuecado para albergar aquel reino. Las grandes salas de Khazad Dûm estaban llenas de vida. Antorchas ardían a lo largo de interminables corredores. Los cantos enanos resonaban en las cámaras de piedra, y los reyes de la línea de Durin gobernaban desde tronos tallados en roca viva. En los salones principales se celebraban banquetes y reuniones, donde los clanes enanos compartían historias, canciones y promesas de nuevas obras. Las voces profundas de su pueblo se elevaban entre las columnas, y el eco devolvía aquellos cantos como si la montaña misma participara en ellos. Durante siglos, todo pareció inquebrantable, pero la prosperidad de Khazad Dûm dependía de aquello que yacía bajo sus pies, y cuanto más codiciado se volvía el mithril, más profundamente excavaban los enanos en busca de nuevas vetas. Año tras año, generación tras generación, los túneles descendieron más y más en las entrañas de la montaña, más allá de las minas conocidas, más allá de los antiguos cimientos del mundo. Cada nueva galería se adentraba en regiones de la montaña donde ningún martillo había resonado antes. Las antorchas iluminaban rocas antiguas que habían permanecido intactas desde la creación del mundo, y el silencio de aquellas profundidades era tan espeso que incluso los pasos parecían perderse en él. Hasta que, en el año 1980 de la Tercera Edad, los martillos de los enanos golpearon algo que había permanecido dormido desde tiempos mucho más antiguos que su propio reino. Durante siglos, los enanos de Khazad Dûm habían vivido con la certeza de que la montaña era su aliada. Sus salones estaban protegidos por capas interminables de piedra, y las galerías que ellos mismos excavaban parecían obedecer a su voluntad. Allí abajo, lejos de la luz del sol, habían construido un mundo propio, un reino que parecía eterno, y durante mucho tiempo lo fue. Las generaciones nacían y crecían bajo aquellas bóvedas de piedra. Los hijos aprendían el oficio de sus padres. Los maestros enseñaban a los aprendices el arte de la forja y de la talla, y las minas continuaban expandiéndose lentamente, como si la montaña fuese una criatura paciente que se dejaba explorar. Pero la riqueza de Khazad Dûm estaba ligada al mithril, y el mithril no era fácil de encontrar. Las vetas más cercanas a la superficie habían sido agotadas hacía mucho tiempo. Las galerías antiguas habían sido recorridas una y otra vez por generaciones de mineros, y cada año que pasaba encontrar nuevos filones se volvía más difícil. Así que los enanos hicieron lo que siempre habían hecho: excavaron más profundo. Las escaleras descendieron hacia niveles cada vez más remotos, y nuevas cámaras fueron abiertas en regiones de la montaña donde jamás había resonado un martillo. Los túneles se alargaban, serpenteando por la roca negra como raíces que buscaban algo oculto bajo la tierra.
En aquellos niveles inferiores, el aire era más frío y el silencio más pesado. Las antorchas proyectaban sombras largas sobre las paredes, y el eco de cada golpe parecía tardar más tiempo en desaparecer. Pero cuando el hierro golpeaba la roca, a veces aparecía el brillo tenue que todos los mineros esperaban ver: mithril. Cada nueva veta que se encontraba alimentaba la esperanza de hallar aún más, y con cada hallazgo los túneles descendían todavía más en las entrañas del mundo. Pasaron los años, pasaron las décadas, y finalmente, en el año 1980 de la Tercera Edad, los enanos cavaron más profundo de lo que jamás habían hecho, muy por debajo de las salas habitadas y muy por debajo de las minas conocidas, allí donde la montaña guardaba secretos que ni siquiera los más antiguos de su pueblo recordaban. En aquellas profundidades los mineros trabajaban iluminados por la luz temblorosa de las antorchas. El sonido de los picos contra la piedra resonaba lentamente en los pasadizos estrechos mientras la roca cedía poco a poco. Entonces, algo cambió. La piedra que habían estado excavando no era como las anteriores. Era más oscura, más antigua, como si perteneciera a un estrato olvidado del mundo. Los golpes comenzaron a sonar distintos, más huecos, y tras uno de aquellos golpes la roca se quebró. Durante un instante no ocurrió nada. Luego, desde la grieta abierta en la montaña, surgió un soplo de aire caliente. No era el aire frío de las cavernas, sino un aliento ardiente, profundo y antiguo. Los mineros se detuvieron. El silencio que siguió fue tan denso que incluso las llamas de las antorchas parecieron vacilar. Desde algún lugar más allá de la roca rota, llegó un sonido que nadie había escuchado jamás en aquellas minas. Un movimiento lento y pesado, como si algo enorme se hubiera agitado después de un sueño muy largo. Durante incontables siglos, desde los días más antiguos de la Tierra Media, una criatura había permanecido oculta en los cimientos del mundo. Había huido de guerras que los pueblos de aquella edad apenas recordaban ya, y había encontrado refugio en la oscuridad más profunda de las montañas. Allí había dormido, esperando, hasta que el eco de los martillos enanos llegó demasiado cerca. Lo que emergió de las sombras era uno de los demonios de fuego que habían servido a Morgoth en las edades antiguas, un Balrog. Cuando despertó, su furia se extendió por los túneles como una tormenta de fuego y oscuridad. El terror recorrió las galerías de Khazad-dûm con una rapidez imposible de detener. Los mineros huyeron de las profundidades llevando consigo historias de llamas, de sombras gigantescas y de un poder que ningún enano podía desafiar. Pero el mal que habían despertado no se detuvo en las minas más bajas. Ascendió, y a medida que la noticia se extendía por los salones de piedra, el reino que durante siglos había parecido eterno comenzó a comprender que algo antiguo y terrible había despertado bajo la montaña. La caída de Khazad-dûm no ocurrió en un solo día, ni en una única batalla. Fue un proceso lento y terrible, marcado por el miedo, la confusión y la certeza creciente de que las profundidades de la montaña ya no pertenecían a los enanos. Tras el despertar del Balrog, el terror comenzó a extenderse por los niveles inferiores de la ciudad. Los mineros fueron los primeros en verlo, y también los primeros en huir. Sus relatos hablaban de fuego que caminaba, de una sombra envuelta en llamas, de un poder antiguo que ningún hacha podía detener. Al principio muchos no quisieron creerlo. Los enanos no abandonaban su hogar con facilidad. Khazad-dûm había sido su reino durante incontables generaciones, el corazón de su pueblo y la morada de los descendientes de Durin. Pero pronto las historias comenzaron a repetirse. Cada grupo que regresaba de las minas traía consigo el mismo miedo en los ojos. Entonces llegó la confirmación más terrible.
Durin VI, rey de Khazad-dûm, descendió a las profundidades para enfrentarse a aquello que había despertado. No regresó. Poco después, su hijo Nain primero también pereció en la oscuridad. La noticia se extendió como un eco fúnebre por las grandes salas del reino. Si incluso los reyes de la casa de Durin habían caído ante aquella criatura, entonces no quedaba esperanza de resistir en las minas. Así comenzó el abandono de Khazad-dûm. Familias enteras recogieron lo que pudieron cargar. Los artesanos apagaron las forjas que habían ardido durante siglos. Los cantos enanos se transformaron en silencios pesados mientras largas caravanas abandonaban las puertas de la montaña. Los últimos en marcharse miraron hacia atrás una última vez, contemplando las inmensas puertas de piedra que durante generaciones habían protegido su hogar. Después las cerraron. Desde entonces, Khazad-dûm recibió un nuevo nombre: Moria. En la lengua élfica, aquella palabra significaba el abismo negro. Durante muchos años, las minas permanecieron en silencio. Las grandes salas quedaron vacías, los túneles sin antorchas y los caminos cubiertos por el polvo del abandono. El Balrog permanecía en las profundidades y ninguna criatura se atrevía a perturbar su dominio. Así pasaron casi 500 años. Pero en el año 2480 de la Tercera Edad, una nueva sombra comenzó a extenderse por la Tierra Media. Sauron había regresado. Desde su fortaleza de Dol Guldur, en el sur del Bosque Negro, el Señor Oscuro comenzó a reconstruir su poder lentamente. Sus espías recorrían las tierras, sus siervos crecían en número, y sus ojos buscaban cualquier lugar donde pudiera extender su influencia. Entre todos esos lugares, uno destacaba por encima de los demás: Moria. Las antiguas minas seguían guardando algo que muchos pueblos codiciaban: el mithril. Incluso después de siglos de excavación, era casi seguro que aún quedaban vetas ocultas en las profundidades de la montaña. Para Sauron, aquello representaba una oportunidad. Aunque el Balrog habitaba en las entrañas de Moria, el Señor Oscuro decidió poblar aquellas cavernas con una nueva raza de habitantes: orcos. Criaturas nacidas de la oscuridad y acostumbradas a la vida bajo tierra. Con el paso de los años comenzaron a llegar a las antiguas minas, ocupando los túneles abandonados y reclamando las salas que una vez habían pertenecido a los enanos. Al principio eran pocos, pequeños grupos que exploraban los pasadizos derruidos y las galerías olvidadas. Pero poco a poco su número creció. Encendieron hogueras en las cámaras vacías, levantaron campamentos en las minas abandonadas y comenzaron a moverse libremente por los túneles de la montaña. Lo más sorprendente era que el Balrog no los expulsó. Quizá la criatura, conocida después como la perdición de Durin, simplemente ignoraba su presencia. Tal vez aquellas criaturas de Morgoth no representaban una amenaza para él, o incluso le resultaban familiares. Sea cual fuera la razón, los orcos pudieron establecerse en Moria. Y con el paso de las generaciones, las antiguas minas de los enanos se transformaron en un reino oscuro. Las grandes salas que una vez habían resonado con cantos enanos comenzaron a llenarse de gruñidos, risas ásperas y el ruido de armas maltratadas. Las estatuas fueron derribadas, las puertas destruidas y los antiguos caminos quedaron manchados por la violencia de sus nuevos habitantes. Durante siglos, los orcos de Moria se multiplicaron. Se movían por las profundidades como una plaga que crecía lentamente, explorando cada rincón del laberinto de túneles que los enanos habían excavado durante generaciones. Fue en ese mundo de piedra, oscuridad y violencia donde apareció una figura destinada a convertirse en uno de los caudillos orcos más temidos de su tiempo. Un orco grande,
fuerte y extraordinariamente cruel. Su nombre era Azog. Durante generaciones, los orcos habitaron las profundidades de Moria sin oposición. Los pasillos, que una vez habían resonado con los cantos de los enanos, se llenaron de gruñidos, pasos torpes y el ruido de armas toscamente forjadas. Las antiguas salas de Khazad-dûm quedaron marcadas por la oscuridad, y el recuerdo del gran reino enano comenzó a desvanecerse lentamente en la memoria del mundo. Pero lejos de aquellas montañas, el destino de los descendientes de Durin seguía su propio curso. En el norte de la Tierra Media se alzaba otro gran reino enano, Erebor, la montaña solitaria. Allí gobernaba el rey Thror, heredero del linaje de Durin y señor de un pueblo próspero que había encontrado una nueva grandeza lejos de Moria. Durante muchos años, Erebor floreció. Sus salones estaban llenos de tesoros acumulados a lo largo de generaciones. Los artesanos trabajaban metales preciosos y las caravanas cruzaban los caminos del norte, llevando la fama de los enanos de la montaña solitaria a todos los rincones. Pero la riqueza, en ocasiones, atrae miradas peligrosas. La noticia del tesoro de Erebor llegó a oídos de una criatura antigua y terrible, el dragón Smaug. En el año 2770 de la Tercera Edad, el gran dragón descendió desde el norte sin previo aviso. Su llegada fue rápida y devastadora. Las llamas arrasaron las laderas de la montaña. La ciudad de Valle fue destruida, y el reino de Erebor cayó en una sola noche de fuego. Muchos murieron aquel día, y otros lograron escapar con lo puesto, huyendo hacia el sur y el oeste, mientras el dragón reclamaba para sí el tesoro acumulado durante siglos. Entre los que escaparon se encontraban el propio rey Thror y su hijo Thrain. Privados de su reino y de su riqueza, los descendientes de Durin vagaron durante años por distintas tierras hasta establecerse finalmente en Dunland, donde vivieron durante un tiempo en condiciones mucho más humildes que las que habían conocido en Erebor. Para Thror, sin embargo, la pérdida de su reino era una herida que no dejaba de sangrar. Había sido rey bajo la montaña, señor de grandes salones y guardián de tesoros legendarios. Ahora vivía lejos de todo aquello que una vez había sido suyo. Con el paso de los años, esa pérdida comenzó a pesar cada vez más sobre su espíritu. Algunos decían que la vergüenza lo consumía. Otros creían que su mente se había oscurecido con pensamientos obsesivos sobre el pasado. También había quienes sospechaban que el anillo de poder que poseía, uno de los 7 dados a los enanos, ejercía una influencia silenciosa sobre su voluntad. Fuera cual fuese la causa, algo cambió en el corazón del viejo rey. 20 años después de la caída de Erebor, Thror tomó una decisión que desconcertó incluso a los más cercanos a él. Un día abandonó Dunland, acompañado únicamente por un fiel servidor llamado Nar. No llevaba ejército ni riquezas, ni siquiera parecía tener un plan claro. Simplemente partió hacia el norte. Durante semanas viajaron por caminos solitarios hasta alcanzar las montañas nubladas. Cruzaron antiguos pasos entre las cumbres y descendieron finalmente hacia el valle de Dimril, un lugar donde aún podían verse los reflejos de antiguas glorias enanas. Ante ellos se alzaban las puertas orientales de Moria, las mismas puertas que siglos atrás habían sido abandonadas cuando los enanos huyeron de Khazad-dûm. Cuando Thror llegó hasta allí, encontró la entrada abierta. Nar sintió un profundo temor al contemplar aquella visión. Sabía bien qué criaturas habitaban ahora en las minas y comprendía el peligro que suponía acercarse a aquel lugar. Intentó convencer al rey de que regresara y le suplicó que no entrara, pero Thror no escuchó. Caminó hacia la entrada con paso firme, como si regresara a un lugar que le pertenecía por derecho.
pues para él aquellas cavernas seguían siendo el antiguo reino de su linaje. Así, sin ejército y sin escolta, el rey enano cruzó el umbral de Moria. Nar permaneció fuera y esperó durante días en los alrededores, oculto entre las rocas, con la esperanza de ver al rey regresar. Pero Thror no volvió. Pasaron varios días más, hasta que una mañana el silencio fue roto por un ruido que resonó desde el interior de la puerta. Un grito, el sonido de un cuerno, y poco después algo fue arrojado violentamente por los escalones de piedra que descendían desde la entrada. Era un cuerpo. Nar se acercó con cautela, temiendo lo que iba a encontrar. Cuando llegó hasta el lugar, comprendió inmediatamente la verdad. El cuerpo pertenecía a Thror, pero su cabeza había sido separada y arrojada a un lado. Mientras el enano contemplaba la escena con horror, una voz surgió desde la oscuridad del interior de Moria. Era una voz áspera, cargada de burla. Le ordenaron acercarse y le dijeron que no tenía nada que temer, porque aquel día necesitaban un mensajero. Temblando, Nar obedeció. Cuando llegó junto al cuerpo del rey, escuchó risas provenientes de las sombras. Entonces la voz volvió a hablar. Dijo que así trataban a los mendigos que se atrevían a entrar en su reino, y que si algún otro enano volvía a poner un pie en Moria, sufriría el mismo destino. Y finalmente añadió algo más. Si la familia de aquel rey quería saber quién gobernaba ahora bajo la montaña, bastaba con mirar su frente. Nar levantó la cabeza del rey, y allí, marcada con runas enanas quemadas en la piel, vio una sola palabra: Azog. Nar no permaneció mucho tiempo ante las puertas de Moria. El terror de lo que había visto y oído pesaba sobre él como una losa, y sabía que su deber era llevar aquel mensaje a los suyos. Tomó la cabeza de su rey y abandonó el valle de Dimril con el corazón lleno de dolor, emprendiendo un largo viaje hacia el lugar donde los descendientes de Durin habían hallado refugio tras la caída de Erebor. El camino fue largo y silencioso. Durante días avanzó por senderos solitarios, cruzando colinas, ríos y bosques, mientras la imagen de lo ocurrido en las puertas de Moria se repetía una y otra vez en su memoria. No era solo la muerte de Thror lo que pesaba sobre él, sino el insulto que Azog había grabado sobre su frente. Para los enanos, aquel acto no era simplemente un asesinato, era una afrenta intolerable contra el linaje de Durin. Cuando finalmente llegó ante Thrain, hijo de Thror, el silencio cayó sobre la estancia donde se reunían los enanos. Nadie habló mientras Nar depositaba ante ellos la cabeza del rey. Durante largo rato, Thrain permaneció inmóvil, observando la runa marcada en la piel de su padre. La palabra que Azog había quemado sobre su frente no era solo una firma, era una declaración de dominio sobre Moria y un desafío directo a todos los enanos. Dicen las crónicas que durante 7 noches Thrain no durmió. La ira y la vergüenza ardían en su corazón mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Finalmente, incapaz de soportarlo por más tiempo, se levantó y pronunció unas palabras que resonaron entre los suyos como el golpe de un martillo sobre el yunque. Aquello no podía ser tolerado. Un rey de la casa de Durin había sido asesinado y mutilado por un caudillo orco. Su cuerpo había sido arrojado como si fuera el de un mendigo, y su frente había sido marcada con el nombre de su asesino. Para los enanos, que valoraban el honor de su linaje por encima de casi todo, aquello era una ofensa que exigía respuesta. Así comenzó a gestarse una guerra. Thrain envió mensajeros a todos los rincones donde habitaban los enanos. Las noticias viajaron a través de montañas y valles, llegando a los distintos linajes que descendían de los 7 padres. A cada uno se le contó lo sucedido en las puertas de Moria,
y se le mostró la marca que Azog había grabado en la frente del rey Thror. La respuesta fue inmediata. Uno tras otro, los clanes enanos respondieron a la llamada. Desde las montañas azules en el oeste hasta los asentamientos dispersos por el norte, guerreros enanos comenzaron a reunirse bajo el estandarte de la casa de Durin. No se trataba simplemente de ayudar a un aliado. Era una cuestión de orgullo y de honor ancestral. En el año 2793 de la Tercera Edad, comenzó lo que sería recordado como la Guerra de los Enanos y los Orcos. Los ejércitos enanos marcharon hacia las montañas nubladas con un único propósito: exterminar a los orcos que habitaban sus cavernas y encontrar a Azog. La guerra no fue breve. Durante años, los enanos recorrieron las montañas atacando cada fortaleza orca que encontraban. Descendieron a cuevas profundas, asaltaron túneles ocultos y arrasaron guaridas que durante generaciones habían servido como refugio para los orcos. Los combates fueron brutales y constantes, pues ambos pueblos luchaban con una ferocidad que pocas veces se había visto en la Tierra Media. Los orcos conocían bien aquellas montañas y no cedían fácilmente sus posiciones. En las cavernas más oscuras tendían emboscadas y utilizaban pasadizos secretos para atacar desde las sombras. Pero los enanos eran guerreros resistentes y disciplinados, y su determinación estaba alimentada por la memoria de Thror. Durante 6 años, la guerra se extendió por las montañas nubladas. Las crónicas hablan de innumerables batallas en pasos montañosos, túneles subterráneos y fortalezas ocultas. Muchas de las guaridas orcas fueron destruidas, y los ejércitos de Thrain avanzaban lentamente hacia el corazón del territorio enemigo. En cada victoria, los enanos preguntaban lo mismo: ¿dónde estaba Azog? El caudillo orco había desaparecido en las profundidades de Moria, protegido por el laberinto de túneles que los enanos habían excavado siglos atrás. Sus guerreros luchaban con ferocidad, pero su líder permanecía oculto bajo la montaña. Finalmente, después de años de guerra, los ejércitos enanos se reunieron ante el lugar donde todo había comenzado, el valle de Dimril. Allí se alzaban las puertas orientales de Moria, las mismas escaleras donde el cuerpo de Thror había sido arrojado. Fue en aquel lugar donde los ejércitos de los enanos se prepararon para la batalla final. Los orcos de Moria también habían reunido a sus fuerzas. Desde lo profundo de las minas surgieron incontables guerreros armados con hachas, lanzas y espadas oscuras. El valle pronto se llenó del ruido de miles de pasos y del eco de cuernos de guerra. La batalla que siguió sería recordada como una de las más sangrientas de la historia de las montañas nubladas. La batalla de Azanulbizar estaba a punto de comenzar. Cuando los ejércitos enanos llegaron al valle de Dimril, el aire mismo parecía cargado con el peso de los años de guerra. Durante 6 largos inviernos habían recorrido las montañas nubladas, arrasando fortalezas orcas y descendiendo a cavernas donde la luz del sol jamás había entrado. Habían combatido en pasos helados, en túneles estrechos y en fortalezas excavadas en la roca. Ahora, finalmente, el camino de aquella guerra los había llevado hasta las mismas puertas de Moria. El valle se extendía ante ellos como un amplio anfiteatro de piedra, rodeado por las laderas de las montañas. Allí se encontraban las antiguas escaleras que ascendían hacia la puerta oriental de Khazad-dûm, el mismo lugar donde años atrás el cuerpo del rey Thror había sido arrojado con desprecio. Muchos de los guerreros enanos que ahora ocupaban el valle recordaban bien aquella historia, y la memoria de aquel insulto ardía en sus corazones con la misma intensidad que el primer día. Los orcos también sabían que aquel momento había llegado. Desde lo profundo de las minas de Moria comenzaron a surgir en gran número
formando una marea oscura que descendía por las escaleras y se extendía por el valle. Sus armaduras eran irregulares y sus armas desiguales, pero su número era enorme. Cuernos ásperos resonaban entre las montañas mientras las filas orcas se organizaban frente a los ejércitos enanos. Los enanos, por su parte, permanecían firmes. Sus armaduras brillaban bajo la luz fría del día y sus hachas descansaban pesadamente en sus manos. Eran menos numerosos que los orcos, pero cada uno de ellos era un guerrero endurecido por años de combate. Muchos llevaban cicatrices de las batallas libradas en las montañas, y todos habían llegado hasta aquel lugar con un mismo propósito. La batalla comenzó con un estruendo que resonó por todo el valle. Los orcos avanzaron primero, lanzándose en grandes oleadas contra las filas enanas. Sus gritos salvajes se mezclaron con el choque del hierro cuando las primeras líneas de ambos ejércitos se encontraron. El combate fue brutal desde el primer momento. Las hachas enanas descendían con golpes pesados que partían escudos y armaduras, mientras las espadas orcas buscaban huecos entre las placas de metal. El suelo del valle pronto quedó cubierto de polvo, sangre y cuerpos caídos. El ruido del combate era ensordecedor. Metal contra metal, gritos de guerra, el eco de los cuernos y el choque constante de los ejércitos que luchaban sin piedad. Durante horas, la batalla se extendió por todo el valle. Las filas avanzaban y retrocedían una y otra vez, como una marea violenta que ninguno de los dos bandos lograba dominar por completo. Los orcos intentaban rodear a los enanos con su superioridad numérica, pero la disciplina y la resistencia de los guerreros de Durin mantenían sus líneas firmes. En medio del combate, un grupo de guerreros enanos abrió paso hacia las escaleras que conducían a la puerta de Moria. Al frente de ellos marchaba Nain, hijo de Gror, un señor enano de gran fuerza y reputación. Con cada golpe de su hacha despejaba el camino mientras los orcos caían a su alrededor. Sus guerreros lo siguieron paso a paso, avanzando entre el caos del combate hasta alcanzar las escaleras de piedra. Cuando llegaron ante la puerta de Moria, Nain levantó la voz para desafiar al enemigo que todos buscaban. Su grito resonó con fuerza entre las montañas mientras llamaba al caudillo de los orcos por su nombre, Azog. Durante un instante pareció que la propia montaña guardaba silencio. Entonces las puertas se abrieron. De la oscuridad surgió Azog acompañado por su guardia personal. Era un orco grande y poderoso, con una enorme cabeza protegida por hierro y un cuerpo que se movía con sorprendente rapidez para su tamaño. Sus guerreros lo rodeaban como una muralla de acero oscuro, mientras descendían los escalones hacia el lugar donde Nain y sus guerreros esperaban. Cuando ambos líderes se encontraron frente a frente, el ruido de la batalla pareció apartarse por un momento, como si incluso en medio de aquel caos todos comprendieran que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Azog se burló del señor enano, recordándole con cruel desprecio el destino de Thror. Luego se lanzó al combate con una velocidad inesperada. Las armas chocaron con una violencia terrible mientras ambos guerreros luchaban ante las puertas de Moria. Nain era fuerte y experimentado, pero Azog era rápido y brutal, y su golpe llegó con una fuerza devastadora. La hoja del orco no atravesó la armadura del enano, pero el impacto fue tan poderoso que el cuello de Nain se quebró, y el señor enano cayó sin vida ante las escaleras. Azog levantó la cabeza con un grito de triunfo, pero su victoria duró apenas un instante. Cuando alzó la mirada hacia el valle, vio que el curso de la batalla había cambiado. Los ejércitos orcos estaban siendo empujados hacia atrás por la furia de los enanos. En todas partes, las filas oscuras se rompían,
y los supervivientes huían hacia las montañas. El campo estaba cubierto de cuerpos, y el ejército orco comenzaba a desmoronarse. Comprendiendo que la derrota se acercaba, Azog giró y comenzó a retirarse hacia la seguridad de las puertas de Moria. Pero alguien lo seguía. Entre el caos de la batalla, avanzaba un joven guerrero enano armado con un hacha roja. Era Dain Pie de Hierro, hijo de Nain. Con un salto poderoso alcanzó las escaleras y persiguió a Azog hasta las mismas puertas de la ciudad enana. Allí, en el lugar donde su padre había caído, los dos enemigos se enfrentaron. Dain Pie de Hierro alcanzó a Azog en los últimos escalones que conducían a la puerta de Moria. El estruendo de la batalla aún resonaba en el valle de Dimril, pero en aquel instante todo pareció concentrarse en el encuentro entre ambos. El joven enano avanzaba con la determinación de quien acaba de ver caer a su propio padre, y en sus manos el hacha roja brillaba con manchas oscuras de la batalla. Azog se volvió para enfrentarlo justo antes de cruzar el umbral de la puerta, y durante un instante ambos se observaron. El caudillo orco aún respiraba con fuerza tras el combate con Nain, pero su mirada seguía llena de desprecio y confianza. Había derrotado a muchos enemigos antes y no veía en aquel joven enano nada más que otro guerrero que caería ante su fuerza. Dain no dudó. Se lanzó al combate con una velocidad que sorprendió incluso al propio Azog, y el choque de sus armas resonó contra las paredes de piedra que flanqueaban la entrada de Moria. El orco era poderoso y su fuerza era temible, pero el hijo de Nain luchaba con una furia nacida del dolor y del honor, y cada golpe de su hacha buscaba abrir una brecha en la defensa de su enemigo. La lucha fue breve, pero violenta. Azog intentó dominar el combate con su fuerza bruta, lanzando golpes amplios y devastadores. Pero Dain se movía con rapidez entre ellos hasta que finalmente encontró el momento que buscaba. Con un movimiento preciso descargó su hacha con toda su fuerza, y la hoja golpeó con brutalidad. Azog cayó, y con él terminó el dominio del caudillo orco que había gobernado las profundidades de Moria durante años. Dain no se detuvo, y siguiendo la costumbre de los guerreros enanos, separó la cabeza del enemigo derrotado. Aquel acto no era solo una señal de victoria, sino también una respuesta al insulto que Azog había cometido años atrás contra el cuerpo del rey Thror. Mientras tanto, en el valle, la batalla llegaba a su fin. Las fuerzas orcas se desmoronaban por completo, y aquellos que no habían caído en combate huían hacia las montañas o se refugiaban en los túneles de Moria, mientras los ejércitos enanos permanecían dueños del campo de batalla. El suelo del valle de Dimril estaba cubierto de cuerpos. Guerreros de ambos bandos yacían entre armas rotas y escudos destrozados, mientras los enanos recorrían el campo buscando a los heridos y reconociendo a los caídos. Las pérdidas habían sido enormes, y muchos de los grandes señores enanos habían muerto durante la guerra, entre ellos el propio Nain. Aún así, el objetivo principal de la guerra había sido cumplido. Azog había sido derrotado. Cuando los enanos levantaron la cabeza del caudillo orco, colocaron en su boca una pequeña bolsa con monedas en amarga burla del insulto que él mismo había pronunciado años atrás cuando llamó mendigo al rey Thror, y después la cabeza fue colocada sobre una pica para que todos pudieran verla. Muchos creyeron entonces que el momento de recuperar Hazad-dûm había llegado al fin. Durante años, los ejércitos enanos habían luchado precisamente para alcanzar aquel lugar, y ahora las puertas de Moria estaban ante ellos, y el enemigo que había dominado las minas estaba muerto. Thrain, heredero de Durin y líder de los ejércitos enanos, contempló las puertas con la esperanza de regresar al hogar de sus antepasados.
Sin embargo, entre los guerreros se encontraba Dain Pie de Hierro, que a pesar de su juventud, había estado lo suficientemente cerca del umbral como para percibir algo que los demás no habían sentido. Cuando Thrain habló de entrar en Moria, Dain negó con gravedad. Había mirado más allá de la oscuridad de la puerta y había sentido una presencia terrible aguardando en las profundidades. El Balrog, la perdición de Durin, seguía allí. Ninguna victoria sobre los orcos cambiaría ese hecho, y ningún ejército enano estaba preparado para enfrentarse a una criatura tan antigua y terrible. Las minas de Khazad-dûm no podían ser reclamadas mientras aquella sombra permaneciera en su interior. Las palabras del joven guerrero pesaron sobre todos los presentes, y aunque la guerra contra los orcos había terminado con la muerte de Azog, los enanos comprendieron que la verdadera amenaza de Moria seguía esperando en la oscuridad. Finalmente, Thrain aceptó la verdad, y los ejércitos enanos abandonaron el valle de Dimril, dejando las puertas de Khazad-dûm cerradas una vez más bajo la sombra de la montaña. Cuando los ejércitos enanos abandonaron el valle de Dimril, el eco de la guerra comenzó lentamente a desvanecerse entre las montañas. Durante 6 años, las montañas nubladas habían sido escenario de una de las campañas más largas y brutales de la Tercera Edad. Fortalezas orcas habían sido arrasadas, túneles antiguos habían sido conquistados, y miles de guerreros de ambos pueblos habían caído en combate. Ahora, con la muerte de Azog y la retirada de los orcos supervivientes hacia los rincones más profundos de la cordillera, el silencio regresaba poco a poco a aquellas alturas. Sin embargo, para los enanos, aquella victoria tenía un sabor amargo. Habían logrado vengar la muerte de Tror y habían destruido gran parte del poder de los orcos en las montañas. Pero el objetivo más profundo de su guerra seguía fuera de su alcance. Khazad-dûm continuaba cerrada. Las puertas de la antigua ciudad enana permanecían allí, silenciosas y oscuras, como si la montaña misma vigilara su interior. Tras ellas se extendían kilómetros de galerías, cámaras y escaleras que durante siglos habían sido el corazón del reino de Durin. Ahora aquellas mismas estancias permanecían sumidas en la oscuridad, ocupadas por sombras antiguas y por criaturas que ningún ejército enano estaba preparado para enfrentar. Dain Pie de Hierro había sido claro al hablar ante Thrain y los demás señores enanos. Había mirado más allá del umbral de la puerta y había sentido la presencia del Balrog. Aquella criatura, uno de los demonios de fuego que habían servido a Morgoth en las edades más antiguas del mundo, seguía habitando en lo profundo de la montaña. Su mera existencia bastaba para impedir que Khazad-dûm fuera recuperada. Así, a pesar de la victoria sobre los orcos, los enanos decidieron retirarse. Algunos regresaron a las montañas azules en el oeste. Otros permanecieron junto a Thrain y su pueblo, mientras que muchos guerreros partieron hacia nuevas tierras donde reconstruir sus vidas tras los años de guerra. Las cicatrices del conflicto tardarían mucho tiempo en desaparecer, y las historias de la guerra de los enanos y los orcos pasarían de generación en generación como recuerdo de aquel largo conflicto. Para Moria, sin embargo, aquella guerra solo había cambiado una cosa. Azog había muerto, pero las profundidades de la montaña no quedaron vacías. Con el paso de los años, nuevos orcos comenzaron a ocupar los túneles abandonados. Algunos procedían de otras regiones de las montañas nubladas, atraídos por la seguridad de las cavernas profundas. Otros eran descendientes de los que habían sobrevivido a la guerra. Poco a poco, las antiguas galerías volvieron a llenarse de gruñidos, pasos pesados y el ruido de armas rudimentarias. Entre ellos surgió una nueva figura de poder, Bolg, hijo de Azog. Con el tiempo,
Bolg se convirtió en uno de los caudillos más temidos de los orcos del norte. Su nombre aparecería años más tarde en otra gran batalla, mucho tiempo después de la guerra que había costado la vida a su padre. A diferencia de Azog, cuyo dominio había terminado en las escaleras de Moria, Bolg lograría extender su influencia mucho más allá de las minas, reuniendo ejércitos que marcharían hacia el norte cuando la oportunidad se presentara. Pero la figura de Azog no desaparecería del todo con su muerte. Incluso entre los propios orcos, su nombre continuó siendo recordado durante generaciones. Había sido el señor de Moria, el asesino de un rey enano y el enemigo que había provocado una guerra que se extendió por todas las montañas nubladas. Su caída a manos de Dain Pie de Hierro se convirtió en uno de los episodios más recordados de aquella guerra. Sin embargo, el misterio que rodeaba a Azog nunca desapareció por completo. Las crónicas de los enanos lo describen simplemente como un gran orco, fuerte y cruel, con la cabeza protegida por hierro. Tolkien nunca ofreció demasiados detalles sobre su aspecto o su tamaño exacto, y mucho de lo que hoy se imagina sobre él procede de interpretaciones posteriores. Algunas historias lo presentan como una figura gigantesca, casi monstruosa, mientras que otras lo describen como un orco grande pero no muy distinto de otros capitanes de su especie. También existe otra cuestión que durante años ha despertado la curiosidad de muchos estudiosos de la historia de la Tierra Media: la longevidad de su linaje. Si los orcos, como muchas fuentes sugieren, tienen una esperanza de vida relativamente corta en comparación con otras razas, resulta sorprendente que el hijo de Azog aparezca liderando ejércitos más de un siglo después de la muerte de su padre. Este detalle ha llevado a algunos a especular que Azog y su descendencia podrían haber pertenecido a una estirpe distinta de orcos, quizá relacionada con antiguas criaturas al servicio de Morgoth. En ciertos textos se menciona la existencia de los Boldogs, espíritus menores de naturaleza similar a los Maiar, que tomaban forma de grandes orcos para dirigir a los ejércitos de la oscuridad. Estas entidades eran más poderosas y duraderas que los orcos comunes, y en ocasiones reaparecían en distintas guerras a lo largo de las edades. No existe una confirmación definitiva de que Azog perteneciera a esa clase de criaturas, pero la idea ha sido considerada por algunos estudiosos del Legendarium. Si fuera cierto, explicaría por qué su figura alcanzó tal autoridad entre los orcos, y por qué su linaje continuó siendo relevante mucho tiempo después de su muerte. Sea cual sea la verdad, el nombre de Azog quedó unido para siempre a la historia de Moria. Fue el orco que asesinó a un rey enano, el enemigo que provocó una guerra de 6 años, y el caudillo que gobernó bajo la montaña durante una de las épocas más oscuras de su historia. Y aunque su vida terminó en las escaleras de Khazad-dûm, las sombras que habitaron aquellas minas continuarían creciendo durante muchos años más bajo la piedra eterna de las montañas nubladas. Tras la retirada de los ejércitos enanos del valle de Dimril, las montañas nubladas volvieron poco a poco a su antiguo silencio. Durante un tiempo, los caminos de la cordillera quedaron marcados por las huellas de la guerra, armas rotas, escudos abandonados y los restos de antiguas fortificaciones orcas que habían sido arrasadas por la furia de los enanos. Sin embargo, como ocurre con casi todas las guerras en la Tierra Media, el paso de los años comenzó a borrar lentamente aquellas cicatrices. Los vientos cubrieron los campos de batalla con polvo y nieve, y los ecos de los cuernos de guerra se apagaron entre los picos. Los enanos regresaron a sus hogares dispersos por el mundo. Algunos volvieron a las montañas azules, donde antiguas colonias de su pueblo seguían activas desde los días de la Primera Edad. Otros continuaron junto a Thrain,
que aún soñaba con recuperar algún día la grandeza de su linaje. Pero incluso entre ellos existía una verdad que nadie podía ignorar. Khazad-dûm seguía perdida. La ciudad que una vez había sido el corazón del reino de Durin permanecía sumida en la oscuridad. Sus salones, antaño iluminados por antorchas y llenos del sonido de martillos y canciones, estaban ahora cubiertos por siglos de silencio. Las grandes escaleras de piedra descendían hacia cámaras donde ningún enano caminaba ya, y los puentes que cruzaban los abismos interiores permanecían envueltos en sombras eternas. En lo más profundo de aquel laberinto, el Balrog seguía durmiendo entre las ruinas de la antigua ciudad. Aquel espíritu de fuego, superviviente de las guerras de Morgoth en la Primera Edad, había encontrado refugio bajo las raíces de las montañas, cuando los ejércitos de los Valar derrotaron a su señor. Allí permaneció oculto durante incontables siglos, aguardando en silencio hasta que los martillos de los enanos despertaron su furia. Y aunque el mundo exterior cambiaba con el paso del tiempo, aquella criatura continuaba allí, como una sombra inmóvil en los cimientos del mundo. Su presencia bastaba para mantener alejados incluso a los más valientes de los descendientes de Durin. Mientras tanto, en los niveles superiores de las minas, otras criaturas se movían entre los túneles abandonados. Los orcos que habían sobrevivido a la guerra regresaron lentamente a Moria, atraídos por la seguridad de sus profundidades. Las galerías que los enanos habían excavado durante siglos ofrecían innumerables refugios donde podían esconderse de la luz del día y de los ejércitos de sus enemigos. Con el paso de las generaciones, aquellas criaturas comenzaron a multiplicarse nuevamente. Encendieron hogueras en antiguas cámaras enanas, levantaron guaridas en salas que alguna vez habían sido lugares de reunión, y utilizaron los túneles para desplazarse por la montaña como si fueran venas oscuras recorriendo el corazón de la piedra. Así, lentamente, Moria volvió a convertirse en un reino de orcos. Aunque Azog había muerto en las escaleras de Khazad-dûm, su legado no desapareció por completo. Los orcos recordaban su nombre como el de un señor poderoso que había gobernado bajo la montaña durante muchos años. Entre ellos surgieron nuevos capitanes y caudillos que intentaron ocupar el lugar que él había dejado vacío. El más destacado de ellos fue Bolg, hijo de Azog. Con el paso del tiempo, Bolg se convirtió en uno de los líderes más temidos entre los orcos del norte. A diferencia de su padre, cuya historia estaba ligada principalmente a Moria, Bolg extendería su influencia por muchas regiones de las montañas nubladas, reuniendo guerreros de distintas tribus y preparando ejércitos que algún día marcharían hacia nuevas guerras. Sin embargo, incluso mientras los orcos reconstruían su dominio en las minas, el nombre de Azog continuaba siendo recordado también por sus enemigos. Entre los enanos, su figura se convirtió en una advertencia sobre la oscuridad que había reclamado su antiguo hogar. La historia de Thror, de la guerra que siguió a su muerte y de la batalla de Azanulvizar fue transmitida durante generaciones como una de las grandes tragedias del linaje de Durin. Aún así, como ocurre con muchas figuras de la historia de la Tierra Media, el verdadero origen de Azog permanece envuelto en misterio. Los escritos de Tolkien apenas ofrecen detalles sobre su apariencia o su naturaleza exacta. Se le describe simplemente como un gran orco, fuerte y cruel, con la cabeza protegida por hierro. Sin embargo, el papel que desempeñó en los acontecimientos de su tiempo ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si era realmente un orco común. Uno de los aspectos que más intriga ha generado es la longevidad de su linaje. Los orcos, según diversas fuentes del Legendarium, no suelen vivir tanto como otras razas de la Tierra Media. Su vida suele verse truncada por la violencia,
las enfermedades o las luchas internas que son comunes entre ellos. Sin embargo, el hecho de que el hijo de Azog aparezca liderando ejércitos más de un siglo después de la muerte de su padre ha despertado muchas preguntas. Algunos han sugerido que Azog podría haber pertenecido a una estirpe especial de orcos, quizá relacionada con los Bulldogs, criaturas mencionadas en ciertos textos tardíos de Tolkien. Estas entidades eran, según algunas interpretaciones, espíritus menores de naturaleza similar a los Maiar, que adoptaban forma de orcos para dirigir a los ejércitos de la oscuridad. Si tal teoría fuera cierta, explicaría por qué algunos grandes capitanes orcos parecían aparecer en distintas guerras a lo largo de largos periodos de tiempo. No existe una respuesta definitiva a esta cuestión, y quizá nunca la haya. Tolkien dejó muchas partes de su legendarium abiertas a la interpretación, permitiendo que ciertos misterios permanezcan sin resolver. En el caso de Azog, esa falta de detalles ha contribuido a convertir su figura en algo aún más inquietante. Después de todo, en un mundo tan vasto como la Tierra Media, no todas las historias están destinadas a ser comprendidas por completo. Algunas permanecen como ecos lejanos en las páginas del tiempo, del mismo modo que los túneles de Moria permanecen en silencio bajo las montañas, esperando el momento en que alguien vuelva a caminar por sus pasillos olvidados. Y así, bajo las montañas nubladas, los túneles de Moria continuaron guardando sus secretos. Las antiguas salas de Khazad-dûm quedaron envueltas en silencio, mientras el tiempo avanzaba lentamente sobre las piedras que una vez habían escuchado los cantos de los enanos. Allí, en lo más profundo, la sombra del Balrog permanecía oculta, y en los niveles superiores los orcos continuaban moviéndose entre galerías olvidadas, como ecos distantes de una historia que nunca terminó del todo. Las edades pasarían, los reinos cambiarían, y nuevas historias surgirían en la Tierra Media. Pero bajo la montaña, las ruinas de aquel antiguo reino seguirían aguardando, envueltas en oscuridad, recordando a quienes alguna vez caminaron por sus salones y a aquellos que lucharon por recuperarlos. Quizá, en algún momento lejano, alguien vuelva a recorrer esos pasillos silenciosos, pero por ahora, las puertas de Moria permanecen cerradas y las sombras descansan en calma bajo la piedra. Y con ese eco antiguo perdiéndose en la oscuridad de las minas, nuestro viaje por esta historia llega a su final. Descansa ahora, viajero. Deja que las montañas queden atrás por esta noche y permite que el silencio de la Tierra Media te acompañe hacia el sueño.